materiales dentales, la boca ya pasa a ser parte de los materiales dentales. Eso es lo que vimos la clase pasada sobre la introducción de la odontología estética, la odontología adhesiva, que hoy en día es donde nos tenemos que estar enfocando, y hoy en día es donde tenemos que ponerle bastante atención a estos temas. También hacíamos comparación con respecto a estas fotografías, de estas imágenes, ¿verdad? De que tanto nosotros cambiaríamos esta amalgama, no la cambiaríamos. Muchos de ustedes decían, tenemos que ver la continuidad, si hay grietas, puede haber permeabilidad, depende también del estado económico del paciente. Lo que comentábamos también por el lado palatal, si hubo necesidad o no había necesidad, no había necesidad de quitar la caries dental. Entonces son muchos parámetros los que nosotros en una fotografía nos podemos dar cuenta, y ya podemos, al estar en contacto con nuestros pacientes, pues ya clínicamente ya es totalmente diferente. Ya no solo vale nuestra opinión como profesionales, como les decíamos, pero también los criterios y lo que desea el paciente, lo que espera de nosotros y qué es lo mejor que sea para el paciente. Y como les decíamos, nos vamos dando cuenta de una amalgama a una resina, ¿verdad? ¿Cómo son los cambios? Tanto unas restauraciones de retención mecánica versus unas retenciones adhesivas. Entonces, de 1955 al año 2026, ¿ustedes qué creen que pasó qué acontecimiento importante pasó en 1955? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo? El ferrocarril. ¿Alguien más? Podemos enfocarnos en la odontología. Sí, pero nosotros hacemos referencia, por ejemplo, con esta imagen hacemos referencia, ¿verdad? De que con una odontología que se venía practicando anteriormente y hoy en día ya es totalmente diferente. Y entonces, pero específicamente en 1955 fue un hito muy importante de la odontología. Fue un hito muy importante de la evolución de la odontología, el cual ocurrió por el doctor Bonocore. Él hizo la adhesión sobre el ácido grabador, el grabado ácido. Entonces, este acontecimiento muy importante tenemos que tener muy en cuenta el grabado ácido. Él experimentó, o él vino y dijo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando se pintaban los automóviles, decía, pero para pintar los automóviles o para que agarre la pintura en ellos, es lo que se cuestionaba y decía, primero le colocan un ácido. ¿Qué pasaría si nosotros también le colocáramos ese ácido a una estructura dental? Y entonces él específicamente fue lo que experimentó, ¿verdad? Le colocó ácido al tejido dental, al esmalte, pero en una concentración del 85%. O sea, eso él empezó con esa concentración del 85%, y él vio y se crearon microporosidades. Y entonces dijo, sí, está pasando algo interesante. Y al momento de colocarle algún tipo de resina, creo que también funcionaba, ¿verdad? Entonces desde ahí nace. Entonces es un giro totalmente diferente, ¿verdad? Que tuvo al momento de implementar la grabación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y entonces es donde nace la odontología estética versus la odontología adhesiva.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y hoy en día ya conocemos un sinnúmero de materiales que tenemos en nuestras clínicas, un tipo de resinas. Pero también aquí ocurrió algo muy importante, también alguien muy importante que apareció en la historia de la odontología, que fue Bobo, ¿verdad? Inventó la molécula del CRISPR. Esto lo que hacía es, al inventar este tipo de molécula y al momento de polimerizarla, permitía que no existiera mucha contracción. Entonces nos damos cuenta, tanto el grabado ácido como la implementación de este tipo de molécula ya viene a nosotros hoy en día como que nos viene a facilitar en cuanto a estética al momento de nosotros poderles ofrecer a nuestros pacientes diferentes clases de tratamiento. En estas fotografías podemos ver, esta fue realizada por el doctor Hirata, lo que comentaba el doctor Ricardo Carrillo, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿qué es lo que ven en esta fotografía? ¿Cómo? La fractura. ¿Ustedes creen, por ejemplo, si no hubiese existido la lesión, cómo se hubiera solucionado esta fractura? ¿O qué se hacía anteriormente? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No se quedaba así, era una opción la que se podía quedar así. ¿Alguien más? Una corona, ajá. ¿Alguien más? Acero también podríamos colocar. ¿Alguien dijo? ¿Infracción? Extracción por prevención. Vaya, entonces imagínense nosotros anteriormente, pues lo que se podría hacer, o uno de los tratamientos a realizar, posiblemente podrían hacer unas pequeñas operaciones, ¿verdad? Para tratar la manera de sustituir eso, de por qué se podría hacer. Entonces, pero hoy en día nosotros nos damos cuenta que la adhesión juega un papel muy importante hoy en día. Tanto la adhesión como también la odontología estética. Si nos podemos dar cuenta, miren, ¿qué les parece la restauración? Bastante bien, ¿verdad? Entonces, sabemos que estamos viendo anatomía, precisión del color. También lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también es la funcionalidad y sobre todo también, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces los pacientes cuando llegan a visitarnos a nosotros, si no llevan una pieza dental, les da pena hablar o les da pena sonreír. Y entonces, si nosotros al momento de ya restaurar una pieza, ya se sienten contentos, hasta sonríen y le quedan agradecidos uno, entonces uno tiene que hacer eso, ¿verdad? O sea, tratar la manera de devolverle la naturalidad a las piezas que nosotros estamos restaurando, la funcionalidad, y sobre todo eso se va a lograr, todo eso lo vamos a lograr dependiendo nosotros cómo conocemos, qué tipo de materiales empleamos, cómo los conocemos al momento de manipularlos. Entonces eso juega muy importante en nuestra práctica diaria. Miren, aquí qué otro hubiéramos hecho para reemplazar esa pieza faltante. Un implante, alguien decía un implante, muy bien, acá. Pero también para el implante también tenemos, bueno, hay que hacerle la observación al paciente que el costo también para uno puede ser relativamente alto. El doctor Víctor Hugo no nos dejará mentir que él en este caso pues de seguro un implante, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta. En este caso, miren, este doctor Hirata lo que hizo
fue reemplazar, no fue colocarle, para él no fue colocarle unas coronas de metal porcelana o coronas libres de metal, sino que trató la manera de ser una odontología mínimamente masiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros, cada uno de nosotros, al momento de realizar nuestros tratamientos, y entonces devolverle la funcionalidad, como les decía, a cada uno de nuestros pacientes, ir viendo y jugando tanto la naturalidad de nuestras piezas dentales, las del paciente, y los resultados que sean bastante bien. Entonces, siempre hemos dicho eso, o la odontología adhesiva va de la mano con la odontología. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero para eso existen evaluaciones de los biomateriales dentales, y hay instituciones que se encargan de velar porque los materiales sean aprobados, porque los materiales tengan sellos de calidad y porque los materiales hayan pasado pruebas por las cuales les dan la confiabilidad a cada uno de los materiales que nosotros estamos utilizando. Entre ellos tenemos la ADA, que es la Asociación Dental Americana, la ANSI y también la ISO. Entonces, estas instituciones lo que velan, como les decía, es velar porque nuestros materiales cumplan con los requisitos para ser colocados en nuestros pacientes. También la ANSI, que es un instituto de estandarización. Entonces, más que todo son normas o lineamientos que los materiales deben de seguir hoy en día para que sean aprobados por estas instituciones. Si nosotros sabemos, el otro día comentábamos con el doctor Carrillo, y él decía de que, por ejemplo, para que estos sellos sean aprobados o para que los materiales que nosotros estamos poniéndolos a prueba, se necesita pagar a estas instituciones para que ellos puedan certificar. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta, si nosotros ya tenemos estos materiales hoy en día a nuestro alcance, tenemos que darnos cuenta en los empaques si está certificado por la ADA, por la ANSI, o también si también estas normas de estandarizaciones ISO. Estas normas de estandarizaciones ISO es una institución que se encarga, más que todo, es a nivel mundial, es como que una universalidad de todos los países de este tipo de sellos. Entonces, al tener estos sellos ya sabemos y nos estamos garantizando de que el material ya fue evaluado, ya fue metido a pruebas y pues ya está dispuesto para que nosotros realmente los utilicemos. También está la FDI, también está la DIN y también están instituciones que son institutos británicos, y la DIN es a nivel alemán. Entonces, como les decía, es un listado más o menos para que nosotros nos demos cuenta de que no solo a nivel, tiene que ser a nivel mundial la aprobación de estas federaciones, de estos institutos, ¿verdad? De que nos damos cuenta de que estamos siendo bien respaldados, o los materiales tienen que estar bien respaldados al momento de nosotros estar utilizando. Aquí también nos podemos dar también estos otros ejemplos, la NIOM, que también la NIOM se desempeña en los países nórdicos. ¿Bien? Entonces eso, y también los laboratorios en Australia. ¿Qué países comprenden? ¿Qué países se encuentran en los países nórdicos? ¿Qué países podemos mencionar? ¿No escucho? Noruega es uno. ¿Qué otro? Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia. Muy bien. Entonces son los 5 países
nórdico. Muy bien. Entonces esta institución vela por estos países y vela también por este tipo de materiales que podemos ser evaluados. Muy bien. También, no sé si ustedes sabían o no sabían que en Guatemala también existe el COGUANOR, Comisión Guatemalteca de Normas. ¿Quién conocía este instituto? ¿No? Pero entonces esto nos damos cuenta de que también este instituto funciona, esta Comisión Guatemalteca de Normas, también hoy en día también está a nivel guatemalteco, pero más que todo a nivel odontológico tendría que guiarse o tendría que basarse como todas las demás en ver el manejo o el ver también la composición y todo de los materiales dentales, y si no es solo así, también tiene que estar velando por los productos que se distribuyen aquí en nuestro país. Yo no sé si ustedes se recuerdan o escucharon el caso de la Colgate, que suspendieron. ¿Ustedes escucharon esa noticia? Que suspendieron, ¿en dónde fue? ¿En qué país fue donde fue sonado? En Brasil, en México, otros. ¿Qué fue lo que pasó ahí o qué fue lo que aconteció? ¿Cómo? Ah, sí, que había una reacción de quemaduras en los pacientes, otros decían unas descamaciones. ¿Y a qué lo asociaban ustedes? ¿Qué saben de eso? ¿Qué? ¿Lo relacionaron al cloruro de estaño? Y ustedes ven, por ejemplo, viene alguien en la calle o viene un su familiar y mira, mija, vos ya estás en el 5º año y entonces es realmente, fíjate que yo tengo esta pasta, la compré, esta Colgate y me dice que tiene cloruro de estaño. ¿La sigo utilizando o ya no lo sigo utilizando? ¿Ustedes qué creen? Ajá. Ajá. Muy bien, entonces de ahí ya nos damos cuenta de que sí, efectivamente, ¿verdad? No pudo haber sido el cloruro de estaño. Quizás fue otro componente o también podría haber pasado los saborizantes también, ¿verdad? Y que habían efectos en unos pacientes, sí, y en otros pacientes no había ninguna efecto. Entonces eso es lo que nosotros teníamos que ver, o esta comisión era la que tendría que estar velando, porque qué es lo que está pasando, pero en realidad creo que a nivel odontológico, esta COGUANOR es lo menos que ve. Quizás ve otros productos, como les decíamos, nos platicábamos de cementos o algo así, normalizaciones que se utilizan en la industria o en la construcción. Entonces, en este sentido, es donde tendría que estar velando e informar, pero lo que hicieron los de la Colgate, pues retirar mejor el tipo de parámetros. Lo que pasa es que antes sí velaba por eso, ¿no? Por eso ustedes estaban haciendo, ¿verdad? 80. No. En los 80 yo me estaba graduando, ¿verdad? Entonces, híjole. En los 80 sí velaba, en los 90 todavía, de repente ya la COGUANOR no veló más por eso. Ella velaba por las pastas dentales de la composición, ¿verdad? Por ejemplo, si la abrasión era la necesaria o era demasiado archivo, si agarraban lotes así, si iban de incógnitos, compraban en un supermercado, la Paz, Sanató, etc. Y se lo llevaban a estudiar en los laboratorios y miraban si la cantidad de cloruro era la adecuada.
¿Cuál es la cantidad que hubo para un adulto hoy? ¿Cuántas partes por millón? 1500 partes por millón, ¿verdad? Y bueno, pónganles un punto a todos, por favor. Entonces lo que el doctor dice es que sí, debería de estar con valor. Entonces, desafortunadamente, cuando hay cambios de gobiernos, a veces sucede este tipo de situaciones desde el punto de vista políticas, administrativas. Entonces hoy en día esto solo, por ejemplo, tiene control sobre los segmentos de construcción, sobre algunos artículos que se llevan, digamos, sí, más que todo es de construcción, no le vamos a dar cuenta del asunto, ¿verdad? Ustedes miran un cemento, una bolsa de cemento, y entonces está la ISO. Está la ISO porque la ISO es una institución que es mucho más global, y a la par de ustedes que es bueno, entonces está avalada también por ellos, tiene su propio laboratorio, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Si alguien de ustedes algún día tiene mucho familiar, trabajen con valor, díganle que de repente nos dé un chance ahí para empezar a ver lo de las pastas dentales. ¿Alguno de ustedes sufrió algún tipo de reacción con esas pastas dentales? ¿Alguien? ¿Ninguno de ustedes? ¿Sí? ¿Cuál fue la manifestación? ¿Tuvo espacelación de la mucosa también? Sí, eso es bien. A mí me pasó, pero no fuimos a realizar nada, ¿verdad? Entonces, sí, otra cosa. Eso teníamos que haberlo reportado, ¿verdad? Ya que fuimos, digamos, que incurrimos en una misión que debíamos de haberla efectuado. Entonces, todo eso nos sirve para llevar un registro para todos. Se los digo porque ya pasó y debería lo deberíamos de haber hecho. Solo para agregar algo, gracias al doctor Elvin, ya le dije que no me dejen hablar, pero es esto, bueno, pero puede seguir. Gracias, doctor, muy amable. Y entonces también tenemos enfocados otra institución que es la NIOSH y la OSHA. La NIOSH es la que se encarga por ejemplo, esta institución llega a nuestras clínicas, ¿verdad? Llega a las clínicas, esto más que todo es a nivel en todos lados, ¿verdad? Pero enfocadas, los Estados Unidos llega a una clínica dental o a instituciones y ve si realmente los productos que nosotros estemos utilizando no están vencidos, ¿verdad? Si realmente nuestros aparatos de esterilización realmente funcionan y estamos haciendo todas las cosas de la mejor manera. Entonces, esta institución es la que se encarga de velar todo esto. Pero también, por ejemplo, ella también, y las cosas que no tenemos, ellas se encargan también de indicarnos y de decir, bueno, aquí nos hace falta esto, tiene que ponernos. O sea, o por ejemplo, un ejemplo podemos poner de que si en nuestras clínicas dentales hay extintores o no hay extintores. Entonces, esa institución es la que vela para ver si nosotros realmente estamos cumpliendo con las normativas de la clínica o no estamos haciendo. Pero, ajá, ¿sí no estamos? Gracias por haber parado, pero gracias. Y lo que dice el doctor es importante. Esto es a nivel de Estados Unidos, aquí en la Gracias es la que mira todo eso. Pero aquí de una vez llegan los tacos por delante, ¿verdad? Si usted no tiene esto, sabía que usted tenía que hacerlo. Entonces usted pecó de omisión. A ver, para los que saben que es por omisión, pensamiento, etc. Bueno, ¿qué es por omisión? Entonces, ¿qué pasa, patojos? Llega a las Gracias y usted no tiene un esterilizador en su clínica, sino solo está usando un nivel alto de desinfección, por ejemplo, usando algún desinfectante de los mejores, pero tienen que tener esterilizador. Entonces le ponen una multa, digamos unos 5,000 quetzales, ¿verdad? De una vez. Lo digo porque si empiezan, tienen que llevar todo, o sea, papelería, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Con Dios. Esta es una institución de tipo preventiva. Entonces ya ustedes y miran frascos, este no tiene rótulos. ¿Qué tendrá? Es alcohol, pero aquí no tiene rótulos. ¿Y este otro?
Yo hice agua oxigenada, pero tiene un nombre. ¿Cómo está ese nombre? Eso puede pasar accidentes a ustedes o a los pacientes. Ok, entonces mire pues, corrija eso por favor, doctora. Doctor, corríjalo, porque entonces, mucho gusto, aquí tiene todo, y tiene por aquí una lista. Va. El rato menos pensado llega lo de abajo, OSHA, ¿verdad? Y OSHA llega con la lista. A ver, doctora Polo, a ver, enséñame su lista. ¿Qué era lo que tenía que corregir, verdad? Entonces la doctora Polo viene, pero se lo olvidó a la doctora Polo ponerle a nosotros. Mire que nosotros lo que está haciendo. Bueno, entonces le vamos a dar una multa. Por usted es la primera vez que solo son $1,000. Eso es en Estados Unidos. Ya digo que acá ya está pasando con las gracias, por supuesto. Pero esto no debe ser algo que haga cognitivo, porque lo hacen esto. Tenemos que prevenir para todos, porque primero nos ahorramos en esto y nos ahorramos problemas con accidentes. ¿Okay? Entonces, ese debe ser nuestro pensamiento, siempre la prevención. La otra vez les dije que se gana más en la clínica haciendo aspectos preventivos, curativos y rehabilitadores, que ganan más. Y ustedes ganan más la confianza del paciente porque ve que ustedes están con atención. Okay. Entonces, les cuento esto porque en algún journal de la American Dental Association, ya hay un caso verídico que se publicó donde en años se intervinieron y el odontólogo fue invitado con alguna cantidad de horas, no sé si la misma que se llama la doctora Polo, pero sí con una cantidad bastante elevada. Entonces, lo que el doctor Becker nos quiere llevar a concientizar a ustedes es que cuando uno le toca el bolsillo te duele, ¿verdad? Pero más duele cuando tienen un problema a nivel personal con un paciente o la. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con todo y prevenir. ¿Cuántos de acá con sus pacientes le ponen anteojos protectores transparentes cuando están trabajando en la boca? Levante la mano. Okay. Fíjense que todos tienen que poner eso. ¿Por qué pasa? Hay otra historia que les voy a contar aquí. Hay un caso de una odontóloga recién graduada que estaba tratando a su paciente y que estaba haciendo. Realmente nosotros tenemos que hacer eso y enfocarnos en cuidar tanto a nuestros pacientes y también cuidarnos a nosotros. Porque también nosotros las recomendaciones que vamos a hacer cuando tengamos los laboratorios, por ejemplo, de resinas compuestas, siempre, pues el otro siempre están así, posibilizando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros también nos multamos. Nosotros le ponemos los chiquititos de todos aquellos estudiantes que no llegan sus lentes, porque, como dice él, o sea, el doctor, tenemos que formarnos ese hábito, y ese hábito lo tenemos que hacer siempre. Si no nos colocamos los lentes desde cuando estamos en laboratorios, así seguimos con nuestra clínica privada. Y entonces, continuamos con las especificaciones. Y nos dice que las especificaciones, yo creo que esas especificaciones de la ADA, estas se las dieron en segundo año, ¿verdad? Y estas especificaciones, ¿sí se recuerdan de las especificaciones? Ajá. Muy bien. Había una específica para cada cosa. En este caso sería para cada material, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice que las especificaciones de la ADA son normas establecidas como resultado de la correlación de las pruebas estructurales y del comportamiento en el laboratorio y en las clínicas. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que según las especificaciones de la ADA, cada material dental que nosotros estamos utilizando en nuestras clínicas, en los laboratorios y todo, tiene asignado un número de especificación de cada uno de nuestros materiales. Pero estos, más o menos, ¿y cómo les designaron los números? Solo para que ustedes sepan, por ejemplo, ¿cuál es la especificación número 1? ¿Qué tipo de materiales? Pregunta de examen. Solo una.
amalgama dental. Muy bien. Punto extra. Muy bien, la especificación entonces, pongamos de ejemplo esta especificación, ¿verdad? Especificación número 1 de la amalgama dental. Pero esta se le dio el número 1 porque es el tipo de material que empezaron a investigar de primero, ¿verdad? Pero no es el primer material, sino que dijeron, bueno, la amalgama es la que está en su auge, entonces démosle mayor importancia a la amalgama, veamos los estudios que le podemos hacer a la amalgama dental y así démosle el número 1. Entonces así, según como iban investigando los materiales, pasando las pruebas, sometiéndolas en el laboratorio a pruebas físicas, a pruebas de elasticidad, pruebas de compresión, todo ese tipo de pruebas, entonces se le iba asignando. Pero entonces tenemos que tener muy en cuenta o pensar de que las especificaciones, como les decía, específicamente de la A, para nuestros materiales dentales, se les asigna un número específico para que nosotros, así como que ya cuando todos, digamos, de especificación número 1, pues le decía a todos, entonces sabemos de que les nombraron o les mencionaron este tipo. Entonces aquí tenemos de estas especificaciones, miren, algunos ejemplos de los materiales que nosotros utilizamos hoy en día. Aleación para amalgama dental, mercurio dental, materiales de impresión tipo alginato y los productos de impresión dental. Entonces, es lo que les decíamos, ¿no? Le asignaron un número a cada uno de estos materiales para que ya nosotros nos vayamos dando cuenta y ya nos refiramos a que cuando digamos especificación número 18 ya sabemos a qué tipo de material nos están enfocando, o tipo 25 ya sabemos a qué producto nos estamos refiriendo. Entonces, en resumen, especificaciones le dan un dato o un número específico a algún tipo de material, ¿verdad? Muy bien. Dice, aquí también tenemos algo muy interesante en estas fotografías. Lesión de mucosa en contacto con restauración de amalgama del lado izquierdo y con restauración de oro del lado derecho. Entonces, dentro de las especificaciones, como les decíamos, a todos los materiales dentales se les da un tipo de numeración. Pero dentro de las especificaciones, ustedes muy bien saben que hay un tipo de especificación que estudia a nivel biológico del comportamiento de los biomateriales dentales. ¿Qué especificación es esa? Pregunta de examen. Es una especificación muy famosa. Ya les decíamos, las especificaciones unas se enfocan y le dan la numeración en los materiales dentales, pero hay otro tipo de especificación que se encarga de ver la biología del comportamiento de los biomateriales dentales en nuestra cavidad oral. ¿Y cuál es? Muy bien, ya la googlearon. Esa es la especificación 41. ¿Por qué tenemos que enfocarnos o bien hoy con estas fotografías? Porque si ustedes se dan cuenta, miren que la amalgama dental pues fue estudiada, como les decíamos, y entró a prueba igual las aleaciones de oro, pero en algunos pacientes, específicamente la amalgama, puede crear lesiones cliqueroides. Y entonces esto nos damos cuenta y nos podemos enfocar que al tener el ejemplo entre amalgama, restauraciones de amalgama versus restauraciones de oro, ¿ustedes cuál creen que podría causar un poquito, no más daño, sino que la reacción sea más grave? Si nos damos cuenta,
y miramos y es la de la amalgama dental. Es la que genera un poquito de alteración en cualquiera de nuestros pacientes. Y una restauración de aleación de oro no puede generar tanto, pero es la que menos frecuente ocasiona este tipo de lesiones. Pero no porque sea la menos frecuente, no vaya a causar. Entonces tenemos que estar claros que en algunos tipos de pacientes sí puede generar algún tipo de reacción y en otros tipos de pacientes no pueda generar este tipo de lesiones. ¿Y qué haríamos nosotros en este sentido? ¿Qué hacemos? Cambia, ¿verdad? Cambiar el tipo de desarrollo. Entonces nosotros ya se dan cuenta de que nosotros podemos ver, según esta especificación también, vela por la integridad de cada uno de los pacientes, la integridad de cada uno de nosotros, y analiza, a pesar de que han estado, se le han hecho pruebas a este tipo de materiales, siempre puede generar una reacción. Y entonces ya nosotros tener en cuenta de que qué es lo que podemos hacer. Estas otras lesiones, miren, que se presentan en encías y en el labio superior del lado derecho, está en contacto con las restauraciones de resinas compuestas. Por ejemplo, hoy en día nosotros podríamos decir, no, es que las resinas es todo, ¿verdad? Con la resina solucionamos todo, pero también tenemos que tener en cuenta de que este tipo de resina, las resinas compuestas, pueden generar algún tipo de lesiones en la estructura de los dientes de nuestros pacientes, en las encías de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que velar? ¿Qué tenemos que hacer para que este tipo de restauraciones, en qué nos debemos enfocar al momento de nosotros estar manipulando nuestras resinas? Por ejemplo, lo tenemos que indicar cuando nosotros realmente le colocamos los adhesivos, si realmente les aplicamos aire, lo suficientemente aire o se volatiliza, si realmente lo volatilizamos para que los monómeros los liberemos de una manera más segura, es una. La otra sería cómo está la polimerización de nuestras resinas. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros le empleamos en la fotopolimerización de nuestras resinas? ¿Cuánto? Unos dicen 25, otros 20. ¿Alguien más? ¿Cómo? Depende la lámpara. Muy bien. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la lámpara, también tenemos que ver el tiempo que le podemos aplicar, pero más adelante vamos a ir, el doctor, vamos a ir dándole el enfoque del tiempo que nosotros necesitamos para que nuestras restauraciones queden de una mejor manera y cómo podemos compensar, como decía el doctor, si no tenemos una lámpara. Muy bien, aquí seguimos con otro tipo de lesiones gingivales. Miren, en contacto con las prótesis parciales y fijas de nuestra porcelana. Aquí, ¿qué sería lo que falló? ¿Qué sería lo que le dio una respuesta? No sabemos si fue el metal por el cual estaban hechos esas coronas, ¿verdad? O no sabemos si también decía la literatura, si se invadió el espacio biológico. No sabemos si realmente presentó, si era alérgico al cemento por el cual nosotros estábamos, que cementamos nuestra prótesis parcial. Entonces nosotros tenemos que tener un enfoque muy claro y tenemos que ir manejando y ver que también este tipo de materiales que han sido aprobados, pues pueden generar un cambio en nuestra cavidad oral, pero también la especificación es
evaluación biológica de los materiales biológicos, como les decía, específicamente la especificación número 41. La número 41 se clasifica, tiene en el ítem o tiene como número 1 la clasificación, y en la clasificación encontramos este tipo de materiales. Tipo 1, que se refiere a los tipos de materiales restauradores. El tipo 2, tipo de materiales protésicos. El tipo número 3, a materiales endodónticos. El 4, a materiales periodónticos. El 5, a ortodónticos. Y el número 6 se refiere a los materiales misceláneos. Estos, los misceláneos son los que se encuentran, los que no entran en contacto con la boca. Puede ser un ejemplo de estos, de los misceláneos, los yesos dentales. Hay yesos dentales que, por ejemplo, sí nos ayudan en la fabricación de otro, pero no entran en contacto directo con la cavidad oral. ¿Todo bien? Muy bien. Tipo 1, ¿qué apuntaron? Restaurativos. Tipo 2, protésicos. Tipo 3, endodónticos. Tipo 4, tipo 5 y el tipo 6. Muy bien. Ahí está. Entonces, esa es la clasificación, es una de las clasificaciones. Podríamos seguir clasificando las clasificaciones, pero para un ejemplo, el tipo de la clasificación número 41 tiene su clasificación, pero también tiene aplicaciones, especificaciones aplicables. La relación de la especificación número 41 con las especificaciones que tratan sobre las propiedades físicas y químicas y mecánicas de los biomateriales dentales. Entonces, la número 2 es especificaciones aplicables. O sea que la especificación 41 también puede ser apoyada o puede apoyar la aplicación 41 con la aplicación, con la especificación número 52, por decirlo. No precisamente en la cavidad oral, pero si este tipo de material lo utilizamos en la piel o algo así, entonces las especificaciones aplicables, específicamente la 41, apoya a otro tipo de especificación. ¿Oye? Esto es lo más relevante de esto. Pero también, entonces, ya sabemos, la especificación 41, la número 1 es la clasificación, la número 2 es las especificaciones aplicables, y la número 3 también, que son los requisitos, que son las condiciones necesarias para llevar a cabo las certificaciones de los biomateriales dentales. Entonces necesitamos requisitos para que los materiales sean clasificados, sean calificados y que sean que nosotros tengamos en cuenta que si estamos compatiblemente, si llega, que los vamos a utilizar en la cavidad oral y van a desempeñar un buen papel este tipo ya en nuestra cavidad oral, ya sería con unos buenos materiales dentales. Pero también los requisitos se subdividen en que estos pueden presentar una toxicidad. Dice, los materiales deben estar en concordancia con los límites de aceptación establecidos por las pruebas correspondientes para que los mismos puedan salir del mercado. Entonces, tenemos, como les decíamos, el punto 3 tiene que tener unos requisitos, tiene que cumplir unos parámetros, unos estándares para que los materiales salgan al público, para que se puedan vender. Pero de los requisitos también presentan toxicidades. Pero entonces, claro, esta toxicidad de los materiales dentales son muy pequeñas. O sea, puede existir una pequeña toxicidad que es en algunos pacientes, y es para un paciente sí puede ser absorbida o se puede manifestar, y en otros no. Pero que este estándar de toxicidad
definitivamente en la mayor parte de casos no puede afectar. Pero al momento de salir al mercado de nuestros materiales, dice que tiene que estar marcado por colores, tipos que resalten, ¿verdad? En este caso, miren, una imagen de muerte, ¿verdad? Una imagen de muerte que es así como precaución. Entonces, si un tipo de material pueda ocasionar alguna reacción secundaria en nuestro organismo, en algunos tipos de pacientes, entonces tiene que ser bien marcada. En la naturaleza, hoy en día, bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o en Discovery, pues nos podemos dar cuenta, que cuando encontramos un tipo de culebra y de víbora, ¿cuál es una culebra que presenta estos colores? Anaranjado y negro. Muy bien. Ya despertó. Muy bien, entonces la coral, entonces esos colores llamativos, o sea, nos previenen, nos advierte de algo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que también tener muy en cuenta. Y de uno de los requisitos también, y este ítem de la toxicidad tenemos que tener muy en cuenta, de que presentan alguna clase de toxicidad, pero es muy leve y en algunos se puede manifestar y en otros no. Doctor. Pero ¿qué tiene estaba sacando la lista de los patógenos que hay. La doctora Coro me dijo que eran 56. Yo creo que hemos 50. Bueno, entonces sabíamos de que los requisitos se subdividen en que los materiales, como decía el doctor, se meten a prueba al laboratorio y presentan una leve cantidad de toxicidad. Y el 3.2 también, precauciones. Los materiales deben tener una leyenda impresa en negrita como parte de la etiqueta que indica las precauciones a seguir. Entonces, esos también tienen que estar, deben de estar también en los perfiles técnicos, las precauciones. Yo creo que casi la mayor parte de los perfiles técnicos, cuando nosotros los revisamos, están las precauciones. Entonces tenemos que enfocarnos porque también estas precauciones o las más relevantes, las que causan más, tenemos que estar alerta, tienen que estar en negrita. Eso tenemos que tenerlo muy importante. Y también tenemos aquí, por ejemplo, el ionómero de vidrio. Entonces, ejemplo, el ionómero de vidrio clase 4F dice, debe colocarse una capa delgada de hidróxido de calcio donde el espesor de la retina sea igual o menor de 0.4 milímetros. Entonces, sabíamos, según la clasificación, lo que hemos venido explicándoles sobre la especificación número 41, la clasificación número 1, ¿qué tipo de materiales son? Muy bien, tipo 1 son tipo de materiales restauradores, pero en este tipo de materiales restauradores existen un sinnúmero de, por ejemplo, resinas compuestas, amalgamas, cementos y todo. Entonces, para diferenciar este tipo de materiales se clasifican, hay una clasificación. Por ejemplo, de esta clasificación a los ionómeros de vidrio se les dio la clase número 4. Y dentro de la clasificación de la clase número 4 hay materiales, por ejemplo, y a los ionómeros de vidrio, por ejemplo, a un tipo de material se le designó el A, B, C, D, y a los ionómeros de vidrio entonces se clasificó con el 4F. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿verdad? Para que nosotros tengamos en cuenta tipo 1, tipo de material de espermatozoide, la clase número 4F, que se refiere a un ionómero de vidrio. Debe colocarse una delgada capa. Nosotros sabemos que
ionómero de vidrio es biocompatible, es bastante biocompatible. Pero aquí en las precauciones se nos recomienda o se recomienda antes de utilizar el ionómero, o por ejemplo en este caso de lo que nos está mencionando en esta diapositiva es cuando ustedes, por ejemplo, ustedes ven en una pieza dental la estructura algo así rojita. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuál es el protocolo que ustedes siguen? ¿Cómo? Cuando miran la estructura, digamos, tenemos una caries y estamos eliminando la caries y estamos a punto de ver si caemos o no caemos la copa. ¿Qué es la recomendación? ¿Recubriendo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hacer una base. ¿Y de qué tipo es? ¿Cómo es la base? ¿Qué material? ¿De qué material hacemos la base? ¿Cómo? El hidróxido de MTA. MTA. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Hidróxido de calcio. Sí. Hidróxido, por ejemplo. Entonces empezamos. El hidróxido de calcio, ¿verdad? Que se lo recomienda, pero también hay otros tipos de materiales hoy en día que podemos utilizarlos, que son los silicatos de calcio, y ahí entra el mencionado biodente. Sí, doctor Elvis, lo que pasa es que estamos aquí reflexionando con los colegas. Usted puede poner cinta base, como se hace ahora. Ya no se ponen muchas subbases, pero los fabricantes siguen indicando que se pongan sus bases. Entonces, eso va a depender para todos del siguiente, cuánto tiempo tiene de tener pulpitis, si el diente es joven, pues un diente ya, digamos, ya no tan joven. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver, de hecho, si se ponga o no se ponga esa base que es la que están hablando. Hoy en día se dice que no hay que poner sus bases, como el doctor F está diciendo, voy a poner una vez la base de un vidrio, o poner la base, digamos, con silicato de calcio, como el tigre, o poner una subbase sí, como el Teractal, que es un silicato de calcio, pero con resina, va a polimerizar. Bueno, independientemente de eso, yo les pregunto a ustedes, si queremos ir a lo seguro, porque estamos reflexionando, ¿verdad? Digamos, no solo de memoria aquí. Si estamos a 0.4 vamos a ver rosadito, ¿sí? pero no sabemos la pulpitis de qué grado es, no podemos verlo más que histológicamente, ¿verdad? Y el paciente a veces no refiere cuántos días exactamente, cuál es el estímulo que le está causando eso, ok. Entonces nos enfrentamos a eso, nos deparamos con esa situación. Entonces, hay estudios, en general, los mayores estudios están hechos en Brasil por el doctor, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo, pero ahí les voy a decir bien. Y él dijo que sí se puede poner en contacto, ¿verdad? Con recubrimiento indirecto e incluso hasta directo. Pero no la vamos a jugar. Luego con las demandas. Entonces, después pregunto a ustedes, ¿se la jugarían con alguien principalmente que viene de viaje? Y siempre nos dejan a los odontólogos últimos, ¿no? Primero se van a Panajachel, después se van a Chichicastenango, después se dan una vuelta a Cobán, dan una vuelta a todo, ¿verdad? La vuelta ciclística no es nada en comparación de lo que vienen a hacer. Personas que hace 10 años que no vienen a Guatemala. Entonces vienen y se van a echar su polazo, ¿verdad? Y tienen reuniones y los invitan con la promoción de primaria, con la secundaria, con no sé qué, con la familia que no olvidan. Y de último llegan con el odontólogo y faltan 2 días para regresar a Estados Unidos. Y entonces nos vamos. Ponemos hidróxido de calcio, o mejor hoy en día silicato de calcio, o no, ponemos directamente el ionómero de vidrio. Yo les pregunto, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién se la jugaría? Entonces, ahí tienen ustedes que tener su criterio. Bueno, mejor entramos en 11 otra vez. Es una opción. Sí, entramos en 11 otra vez porque hacer una restauración de endodóntica, boca de la necesidad de productos radiculares, desplazarnos con toda propiedad, es carísimo. De hecho, todo es caro.
Entonces ustedes van a ejercer su criterio, ¿verdad? Lo hacen así o le colocan el silicato de calcio, en todo caso, o hidróxido de calcio, y le colocan la base, el número de vidrio, ¿verdad? O también pueden colocarle con una buena adhesión solo el teracal, digamos, o el iodentine, y poner una buena adhesión para que no haya filtración, poner directamente la resina compuesta por estratos, con una buena lámpara, un buen tiempo de polimerización, porque eso se lo están jugando, es otra cosa. Si ustedes no creen, si ustedes están muy profunda y no le dan el tiempo de polimerización adecuada, mejor le ponen su base, no le viene, ¿sí? Se la están jugando. Entonces, ese criterio es el que quiero que desarrollemos acá. Yo puedo usar la resina directa sobre el teracal, sí, nítido. O puedo ponerle de una vez la resina y no va a tener una molestia porque la estoy polimerizando bien, es otro criterio. Entonces, aquí estamos desarrollando criterios. Eso es lo que vamos a hacer al final del año. Vamos a ver qué decidimos hacer. En cuanto hagamos clínica ya con los doctores, ellos obviamente ahí les van a dar instructoría y les van a dar las diferentes motivaciones para poder ustedes desarrollar ese criterio. Entonces, pero el doctor se está refiriendo exclusivamente a que tiene que tener una leyenda en negritas. Lean. Porque si lee y dice, póngale esto, y el paciente se entera, ustedes no le pusieron. Y por eso pudo haber tronado, y no necesariamente por eso, pero no. Demanda. No es tan así la cosa, pero mejor nos cuidemos, no cuesta nada. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en poner un teracal? Un minuto, listo. 60 segundos. ¿Quieren ver así? Con un grosor de qué? De no más de 1 milímetro, porque si no, no cura, ¿verdad? Es muy opaco. Entonces, lo más que puede tener es 1 milímetro de espesor. Ahí estamos hablando de teracal. ¿Intervenciones? ¿Nada quiere intervenir? 5 minutos para que vayan al baño. Ahí regresan, porque siguen la clase. Y además, si quedan de una vez, ustedes van a dar